Bienvenidos. Vamos a hablar de glaucoma, de las generalidades, clasificación, eh, tratamiento. Estos somos los integrantes del departamento de glaucoma de la Clínica Fuscal. El glaucoma es definido como la neuropatía óptica crónica lentamente progresiva, usualmente bilateral, asimétrica, con patrones de daño característicos del nervio óptico y con pérdida del campo visual. Eh, Podemos ver adelgazamiento del anillo neuroretiniano, hay un aumento en la excavación normal por la pérdida de axones de las células ganglionares y esto se asocia a alteraciones en los campos visuales secundarias que pueden o no acompañarse de presión intraocular elevada. En cuanto a la epidemiología, eh, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Eh, Hasta la mitad de los pacientes aún no han sido diagnosticados. La Organización Mundial de la Salud determina que hay 4.4 millones de personas ciegas por glaucoma en el mundo, que equivalen al 12% de los ciegos a nivel mundial. Nosotros los pacientes latinos estamos comparables con los pacientes afroamericanos en cuanto a la incidencia de glaucoma a nivel mundial. Hablando un poco de anatomía, vemos en la parte de adelante de la imagen de la izquierda, vemos cómo está la parte transparente que es la córnea. Detrás de ella está una cámara llena de humor acuoso, que es la cámara anterior, que está en el intermedio entre la córnea y el iris. Posteriormente vemos el iris y en el medio está la pupila, que es una estructura que se va a dilatar o contraer dependiendo de la iluminación en el ambiente o también debido a medicamentos que nosotros apliquemos. En esta imagen vemos que posterior a la raíz del iris se encuentra el cuerpo ciliar, el cual tiene los procesos ciliares, que es donde se produce el humor acuoso. Este humor acuoso va a pasar por delante del cristalino y detrás del iris por ese espacio hacia la cámara anterior, donde este humor acuoso va a circular, va a proveer nutrición a las estructuras que allí se encuentran y finalmente va a salir a través del ángulo que se forma entre la córnea y el iris, el ángulo irido-corneal, a través de la malla trabecular, llegando hacia el canal de Sclem y posteriormente pues a toda la red venosa para ser evacuada hacia la circulación sistémica. En cuanto a la formación del humor acuoso, tenemos que hay una tasa de formación de este líquido de 2 a 2.5 microlitros por minuto, que sería el 1% del total del humor acuoso por minuto, que se requiere energía para mover estas sustancias en contra de un gradiente electroquímico que involucra sustancias como el sodio, el cloro y el bicarbonato y la enzima anhidrasa carbónica. También ocurre por ultrafiltración, porque este depende pues, del gradiente de presión, y ocurre por la diferencia entre la presión hidrostática entre la presión capilar y la presión intraocular, ¿cierto? Y también ocurre por difusión, el cual es un movimiento pasivo de iones que es basado pues, en la concentración de estos elementos. En cuanto a cómo es la salida del humor acuoso del ojo, más o menos hay un valor entre 0.2 y 0.3 microlitros por minuto. Hay dos vías, la vía principal, que es la vía a través de la malla trabecular, continúa hacia el canal de Sclem, posteriormente hacia las venas esclerales, la vena ciliar anterior, venas oftálmicas, posteriormente al seno cavernoso y circulación sistémica. Y hay otra vía que es aproximadamente entre el 5 al 15% del total del drenaje del humor acuoso, que es la vía uveoescleral,
en la cual ocurre porque el músculo ciliar amplía unos espacios supraciliares, supracoroideos, y ya eh, hacen que pueda haber un drenaje por esta otra vía. En cuanto a cómo es la fisiopatología del desarrollo pues, del daño por glaucoma, hay una teoría dicotómica que habla que es por daño mecánico, el cual consiste en que cuando hay un aumento en la presión intraocular, esto va a hacer una compresión directa, lo que va a generar una muerte del tejido neuronal. Y hay otra teoría, pues sí, hay otra parte, la otra parte de la teoría dicotómica es la parte vascular, en la cual hay una lesión secundaria a un evento isquémico, la cual va a alterar la perfusión de la cabeza del nervio óptico y va a generar una activación de los mecanismos de apoptosis, por lo cual ocurre el daño pues, en el nervio óptico. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de los diferentes parámetros que debemos evaluar en la evaluación de un paciente con glaucoma. Vamos a empezar por la descripción del nervio óptico, posteriormente la medición de la presión intraocular y evaluar la campimetría de este paciente. En la evaluación del nervio óptico, estas son todas las cosas que debemos evaluar durante el examen oftalmológico. Vamos a hablar de cada una de ellas. El disco óptico normal tiene una forma ovalada, tiene un diámetro de 1.4 a 2.8 milímetros. Nervios por debajo de estos valores serían llamados microdiscos y por encima serían los macrodiscos. Los discos grandes es normal que tengan excavaciones grandes y los discos pequeños que tengan excavaciones pequeñas. Hay que saber evaluar el porcentaje o el tamaño de esta excavación para describirlo en el examen oftalmológico. Vamos a hablar de esto un poco más adelante y es muy importante definir el color de este nervio óptico. Por lo general debe ser un color naranjado, rosado, ¿sí? Podemos determinar si es muy pálido, ya nos habla de algún tipo de daño que esté presentando. En cuanto al anillo neuroretinal, es la distancia que hay entre el borde del disco óptico y la posición del vaso sanguíneo en ese sector cuando hace un cambio en su curvatura, la cual nos determina que ese será el sitio donde está el anillo neuroretinal. Esta es la estructura, las deflexiones de los vasos en la cual nos enfocamos nosotros para poder determinar hasta dónde llega la excavación en ese nervio óptico en los diferentes sectores. Cuando hay adelgazamientos en el anillo neuroretinal, por lo general inician en el sector inferotemporal, posteriormente el superotemporal es el que se adelgaza y finalmente el lado nasal es el último que se puede llegar a dañar. En cuanto a la relación copadisco o la excavación pues, de este nervio óptico, el rango de normalidad sería entre 0,3, 0,4, o sea 30-40% del diámetro total del disco óptico. Cuando hay diferencias mayores al 0,2 o 20%, hasta el 36% de los pacientes puede significar que tengan un cambio de glaucoma. Eso no es algo normal que encontremos nosotros en el examen físico. Esto es como una guía, realmente esto no siempre se cumple. Hay muchos factores que intervienen como el tamaño del disco, características que se presenten en el disco, pero cuando hay excavaciones por debajo de 0,4 o 40%, consideramos que no hay glaucoma. Cuando ya va entre el 0,4 y 0,8, pueden llegarse a presentar en pacientes sanos. Para muchos serían pacientes sospechosos de glaucoma o pacientes cuando tienen ya glaucoma establecido por algunas otras ayudas diagnósticas que así nos lo demuestren, sería como un glaucoma inicial. Cuando esta relación copa-disco está por encima de 0,8-80%, muchas veces el paciente ya tiene algún grado de daño por glaucoma. En esta foto vemos la atrofia peripapilar. La atrofia peripapilar alfa
es la que es más periférica, puede ser hipo o hiperpigmentada, quiere decir pues como por alteración en el pigmento del EPR. Se puede presentar en ojos normales y es la que vemos con la flecha blanca. Y la atrofia peripapilar beta es más central, también es por atrofia del EPR y de la capa choriocapilaris, la cual nos va a mostrar la coroides y la esclera visibles, que normalmente no lo están, y nos puede indicar progresión de la enfermedad, es la que vemos con la flecha negra. Como les hablaba al principio, en la parte de anatomía, la capa de fibras nerviosas que hay en la retina van a converger en un disco óptico, son más de 1 millón de axones que convergen allí para enviar toda la información visual hacia, hacia el cerebro. Cuando hay pérdidas focalizadas de esta capa de fibras nerviosas, como la podemos ver, esa zona más oscura entre las dos flechas amarillas en la foto de abajo, son muy sugestivas de daño por glaucoma. Cuando ya hay una mayor pérdida de fibras nerviosas en el disco óptico, se va a hacer visible los poros laminares, como lo vemos en la foto. Si ven que hay como una especie de malla en el centro del nervio óptico, esto es un signo específico que podemos ver en estos pacientes. Las hemorragias en el disco óptico son casi exclusivas de glaucoma. Nos hablan de progresión de la enfermedad, pueden durar, eh, luego de que se presentan entre 2 y 4 meses. Es muy importante documentarlas, solicitándole al paciente fotos del disco óptico, y como les dije, nos habla de progresión de la enfermedad. Esas hemorragias se localizan sobre la capa de fibras nerviosas de la retina. En cuanto a los valores de presión intraocular, lo normal por un rango estadístico está entre 10 y 21 milímetros de mercurio. Es una presión en la cual no nos lleve a generar un daño glaucomatoso sobre la cabeza del nervio óptico. Hasta el 3% de la población normal puede tener una presión intraocular sobre el límite superior, o sea, sobre 21, y son pacientes catalogados como hipertensos oculares. En la clasificación del glaucoma nos basamos principalmente en la estructura de cómo está el ángulo formado entre el iris y la córnea, el ángulo iridocorneal. Eso lo hacemos mediante una evaluación con un lente de gonioscopía. Dependiendo de cómo encontremos ese ángulo, si es abierto o cerrado, vamos a hacer la clasificación inicial del glaucoma. Y en cada uno de estos subtipos, abierto y cerrado, hay causas primarias y secundarias. Estos son algunos ejemplos de los glaucomas primarios. En el lado izquierdo vemos ejemplos de glaucomas primarios de ángulo abierto, como el glaucoma de tensión normal, el glaucoma juvenil, los pacientes sospechosos de glaucoma. Y en el lado derecho vemos los glaucomas primarios de ángulos estrechos, de ángulo cerrado, como los cierres angulares primarios que pueden presentarse de manera aguda, de manera intermitente o de manera crónica. Y ya cuando hay un glaucoma, un cierre angular primario, es un sitio donde los podemos evidenciar también. En cuanto a los glaucomas secundarios, ejemplos de glaucoma secundario de ángulo abierto, está el glaucoma exfoliativo, porque es por material exfoliativo que está presente en la cápsula anterior del cristalino, por ejemplo, en las zónulas. En cuanto al glaucoma pigmentario, es por liberación de pigmento del estroma iridiano que se acumula en el ángulo iridocorneal,
obstruyendo la malla trabecular. Cuando es ocasionado por el cristalino, en el cual hay una disrupción de las cápsulas del cristalino y liberación del material de proteínas de este mismo que genera inflamación intraocular. Cuando hay hemorragias intraoculares por algún trauma, cuando hay inflamación o itis, ¿cierto? Sea por itis traumáticas o enfermedades que generen inflamación intraoculares, tumores. También hay glaucoma secundario a desprendimientos de retina. Cuando hay iatrogénicos también ocasionados por nosotros por exceso de esteroides o por aplicación de algún láser, ¿sí? O cuando hay un aumento de la presión venosa de pie escleral. También es otro ejemplo de glaucoma secundario. Son el ángulo cerrado, cuando hay un bloqueo pupilar, cuando hay un glaucoma bidireccional, cuando hay efusión uveal, cuando hay algún quiste o tumor intraocular, también se pueden presentar glaucomas secundarios. Acá vemos un poco el mecanismo en el cual hay ángulo abierto y ángulo cerrado. En el ángulo abierto, en la imagen superior, vemos cómo con la flecha roja se logra distinguir cómo es el flujo del humor acuoso, que logra pasar desde la parte posterior al iris hacia la cámara anterior, pero no logra salir a través de la malla trabecular. En cuanto al glaucoma de ángulo estrecho, ocurre porque este humor acuoso no pasa de manera fácil desde la parte posterior al iris y por el espacio que hay entre el esfínter pupilar y el cristalino, sino que ese humor acuoso genera una alteración en la anatomía del iris en su parte posterior, lo que hace que se estreche el ángulo irido corneal y por eso se denomina ángulo estrecho. En cuanto al glaucoma primario de ángulo abierto, es el más común de todos. Hasta 45 millones de personas en el mundo lo padecen, principalmente mayores de 40 años. Puede asociarse a un aumento de la presión intraocular. No se encuentran enfermedades sistémicas oculares que generen un aumento en la resistencia del drenaje humor acuoso y que generen daño en el nervio óptico. Se cree que es por alteraciones en la matriz extracelular de la malla trabecular en la región juxtacanalicular y que ya se han encontrado mutaciones genéticas que pueden llevar a que esto ocurra. En cuanto a los factores de riesgo para tener glaucoma primario y ángulo abierto, están el principal, que es tener la presión intraocular alta. También cuando hay disminución de la presión de perfusión ocular, los pacientes de raza negra o latina, asiáticos también. Cuando hay un espesor corneal central delgado, a medida que aumenta la edad va aumentando el riesgo también, y cuando hay un antecedente familiar. Cuanto a hallazgos clínicos, del 30 a 50 de los pacientes con glaucoma primario ángulo abierto tienen una presión inicial por debajo de 22 milímetros de mercurio. Pacientes que presenten picos de presión intraocular están en mayor riesgo de presentar progresión de la enfermedad. En cuanto al pronóstico del glaucoma primario de ángulo abierto, la mayoría de los pacientes van a tener una visión útil durante toda su vida. La prevalencia de ceguera bilateral es el doble en los pacientes de raza negra comparado con los pacientes caucásicos. Si al momento del diagnóstico hay un mayor compromiso del campo visual, esto representa un mayor riesgo de ceguera para ese paciente. Los tratamientos médicos o láser o el tratamiento ya con cirugía incisional ha demostrado reducir significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad. Cuando se reduce un 25% la presión intraocular media, se va a reducir el riesgo de progresión de glaucoma primario de ángulo abierto hasta en un 60% a 6 años de seguimiento. Y el tratamiento médico quirúrgico inicial, cuando se evalúa 5 años, solamente entre el 10 al 13% de los participantes
mostraron una progresión significativa en los campos visuales. En el glaucoma de tensión normal, el paciente debe tener la presión por debajo de 21 milímetros de mercurio. Esta enfermedad tiene una prevalencia del 2.4%, es más frecuente en mujeres en la tercera edad. Hay controversia sobre si este glaucoma es una enfermedad distinta o si simplemente es un glaucoma primario de ángulo abierto con una presión dentro del rango promedio. Por lo general es una condición bilateral pero asimétrica, ¿sí? En ellos las hemorragias del disco óptico son más comunes, se pueden presentar entre el 11 y el 45% de estos pacientes, diferente de los pacientes con glaucomas primarios de ángulo abierto. En el glaucoma de tensión normal existen varias teorías. Una de ellas es el flujo sanguíneo inestable y el estrés oxidativo. Hay otra teoría acerca del vasoespasmo. Una tercera teoría es acerca de la disfunción endotelial vascular. Principalmente se presenta en pacientes que tienen enfermedad migrañosa, tienen hipotensión nocturna, que presentan disregulación vascular primaria, enfermedades como el Alzheimer. En estos pacientes se deben solicitar estudios como el Holter de la presión arterial de 24 horas, duplex carotidio, Doppler de circulación de la arteria oftálmica. En estos pacientes, cuando se evalúan los campos visuales, presentan en estadios más tempranos de la enfermedad defectos más centrales, más profundos, cercanos a la fijación, cuando se comparan pues, con pacientes que presentan glaucoma primario de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo abierto juvenil es cuando es un glaucoma que inicia pues, en pacientes jóvenes, adolescentes, pues es la única diferencia. En cuanto a la hipertensión ocular, es el paciente que tiene presiones intraoculares mayores de 21 milímetros de mercurio y que no se les encuentra un daño en el nervio óptico, tanto en el examen oftalmológico como por exámenes. Esto afecta entre al 2 al 4% de la población general. Por cada milímetro de mercurio de presión intraocular por encima de la línea de base, el riesgo hacia que desarrollen la enfermedad de glaucoma aumenta en un 10%. Ahí en la foto vemos cómo se ve un nervio óptico sano. En este estudio en pacientes hipertensos oculares se demostró que en pacientes tratados con medicamentos tópicos a los que se le logró reducir la presión intraocular hasta un 20%, solamente el 4% de estos pacientes progresó de hipertensión ocular a glaucoma durante un periodo de 5 años, comparado con los pacientes que no recibieron tratamiento, hasta un 9.5% de los pacientes progresaron a glaucoma en este mismo periodo de tiempo. Los medicamentos tópicos demostraron así reducir el riesgo de progresión de glaucoma en los pacientes que tenían hipertensión ocular. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no tratados no empeoraron durante un periodo de 5 años. Ahora vamos a hablar del glaucoma de ángulo cerrado. Empezamos con el cierre angular primario, en el cual hay un movimiento del iris periférico hacia la parte anterior del ojo que hace contacto con la malla trabecular, restringiendo así el flujo del humor acuoso. Cuando hay un compromiso de 3 cuadrantes o más, o sea, de 270 grados o más, presión intraocular elevada, con o sin sinequias anteriores periféricas, campo visual normal y disco óptico normal, estamos hablando de un cierre angular primario. Cuando el cierre angular primario se presenta de manera aguda, se denomina capa, y es que hay un aumento súbito de la presión intraocular por
por un bloqueo súbito de la malla trabecular. Son los pacientes que se presentan con ojo rojo, dolor ocular intenso que les puede generar cefalea fuerte, náuseas y vómito. Se presentan con disminución de la agudeza visual, edema corneal, una cámara anterior estrecha, la pupila está en midriasis o media midriasis y no reacciona a la luz, y presión intraocular elevada. Los cierres angulares intermitentes preceden al cierre angular primario agudo. Son episodios de síntomas leves similares a los del CAPA, con presiones intraoculares elevadas, son periodos cortos pero muy repetitivos. Muchas veces cuando interrogamos al paciente que llega a urgencias con un CAPA, refieren que ya habían tenido estos síntomas similares, pero de manera intermitente y mucho más leve, varios días atrás a la presentación del cuadro agudo, pues del CAPA. El cierre angular crónico lo determinamos por la presencia de sinequias anteriores periféricas del iris hacia el endotelio corneal. Estos pacientes se presentan con una elevación de la presión intraocular causada por este cierre permanente que ocasionan las sinequias en el ángulo de la cámara anterior. Ahora vamos a hablar del glaucoma de la infancia y la adolescencia. Hay varios subtipos, vamos a hablar de cada uno de ellos. Hay múltiples sistemas que se han utilizado para clasificar los glaucomas de la infancia, de acuerdo a las anomalías anatómicas que presenten, la edad de inicio, factores hereditarios o trastornos sistémicos asociados. En el glaucoma congénito primario, los pacientes presentan córneas grandes, opacas, con presión intraocular elevada. Entre un 10 a un 40% tienen un patrón de herencia familiar, autosómico recesivo, con penetrancia incompleta o variable, y ya se han demostrado pues algunos genes involucrados. En el glaucoma juvenil de ángulo abierto se asocia también a trastornos cromosómicos de los tejidos conectivos, como los pacientes con síndrome de Marfan o síndrome de Stickler, pacientes con facomatosis o que tienen alteraciones en el desarrollo del segmento anterior, por ejemplo, los pacientes con aniridia o con anomalía de Peters. El glaucoma congénito primario se caracteriza por un aumento de la resistencia en la malla trabecular, es bilateral hasta en el 70% de los casos. El 25% de los recién nacidos tienen un pronóstico más precario, más de la mitad de ellos progresan a ceguera legal, presentan una tríada de epífora, fotofobia y blefaroespasmo, presentan un peor pronóstico cuando se detectan mayores de un año y que estos tienen un diámetro corneal mayor de 14 milímetros, y un mejor pronóstico cuando es diagnosticado entre los 3 y 12 meses. Los pacientes que presentan presiones intraoculares elevadas hasta los 3 años pueden ocasionar buftalmos, que es como el ejemplo que se ve del paciente que está abajo a la izquierda. Las estrías de Abb, que es la foto de abajo a la derecha, se presenta por rupturas de la membrana de Descemet que generan edema corneal y opacidad. Posterior a los 3 años, la presión intraocular elevada puede generar progresión de la miopía. El glaucoma juvenil de ángulo abierto es la presión intraocular elevada en pacientes entre los 4 a los 35 años. Es autosómico dominante, no presenta las estrías de Abb como el glaucoma congénito, pero pueden progresar la miopía hasta los 10 años. El ángulo iridocorneal tiene una apariencia normal. Estos pacientes por lo general son refractarios al tratamiento médico y requieren ya un tratamiento quirúrgico.
sea una trabeculectomía o un implante valvular. En el glaucoma asociado a anomalías congénitas se destaca el síndrome de Axenfeld-Rieger, ¿sí?, en el cual hay un desarrollo anómalo bilateral de las estructuras del segmento anterior derivado de la cresta neural. Es de origen autosómico dominante y esporádico. El 50% está asociado a glaucoma infantil o tardío. En ellos se encuentra la anomalía de Axenfeld, en el cual hay embriotoxon posterior con múltiples sinergias iridianas. Está la anomalía de Rieger, que es la hipoplasia iridiana más corectopia, y está el síndrome de Rieger, que es defectos en los huesos faciales, los dientes, presentan piel redundante periumbilical, hipoplasia maxilar, anomalías de la pituitaria e hipospadias. Otro glaucoma asociado a anomalías congénitas es la anomalía de Peters, en el cual hay reportes de que son autosómicos dominantes y recesivos, esporádicos, son bilaterales, con glaucomas asociados en un 50%, presentan un leucoma anular en el eje visual central, cual es ocasionado por un defecto endotelial de la membrana de Descemet y el estroma posterior. Hay adherencias entre este leucoma y el iris. Pueden haber también adhesiones entre la córnea y el cristalino, o sea, corneolenticulares, y que ahí presentan una mayor prevalencia de microcórnea y anomalías en el ángulo iridocorneal. Hablando del tratamiento, empezamos con el tratamiento médico con gotas. Hay 5 familias de medicamentos, vamos a hablar de cada una de ellas. Empezamos con los análogos de prostaglandinas. Lo que nos van a generar es una relajación del músculo ciliar, aumentando así el flujo por la vía uveoscleral. El principal ejemplo de esta primera línea de tratamiento es el latanoprost, son medicamentos que se aplican una sola vez en la noche. Otros ejemplos son el bimatoprost, el travoprost y el tafluprost. Continuando con la familia de los beta bloqueadores, estos son medicamentos que nos bloquean los receptores beta 2 en los procesos ciliares, generan supresión en la producción del humor acuoso, y el ejemplo es el timolol, es un medicamento que se usa 2 veces al día. Continuando con los inhibidores de anhidrasa carbónica, ellos disminuyen la producción de humor acuoso. Los ejemplos son la acetazolamida oral, son tabletas de 250 miligramos, y las presentaciones tópicas son la dorzolamida y la brinzolamida. Los alfa-2 agonistas también nos reducen la producción de humor acuoso, ellos incrementan además también la salida por la vía uveoscleral, y el ejemplo es la brimonidina, que se aplica 2 veces al día cuando está en combinación con otros medicamentos, o si es tratamiento único se aplica 3 veces al día. Por último están los parasimpático-miméticos, que son medicamentos que ya vienen en desuso porque tienen muchos efectos adversos y porque se deben aplicar hasta 4 veces al día. El ejemplo es la pilocarpina, que nos va a contraer el músculo longitudinal del cuerpo ciliar y por ende nos va a aumentar el flujo por la malla trabecular. ¿Sí? Este medicamento también, al contraer el músculo circular del iris, va a tener acción en la acomodación y en la miosis pupilar. Nos va a disminuir el drenaje de humor acuoso por la vía no convencional o vía uveoscleral, y como les dije ya viene en desuso, solamente se usa, prácticamente ya no lo usamos, se usa 4 veces al día, y su principal utilización es como medicamento previo a la realización de láser, de terapias láser intraoculares como la iridotomía. En el tratamiento quirúrgico tenemos varias opciones. Tenemos terapias con láser, como
la iridotomía, en la cual generamos una perforación del iris periférico, lo hacemos en el cuadrante superonasal. La intención de perforar el iris es generar una comunicación entre la cámara anterior y la posterior, modificar la posición de ese iris periférico y así poder ampliar el ángulo iridocorneal en pacientes que tienen ángulos estrechos y así disminuir el riesgo de cierre angular primario en estos pacientes. La iridoplastia es generar una contracción del iris periférico. En esta no buscamos perforar el iris, sino solamente una contracción para también aumentar la amplitud de ese ángulo que está estrecho. Generalmente lo hacemos cuando con la iridotomía no logramos ampliar bastante los ángulos iridocorneales. Está la terapia, la trabeculoplastia láser, la cual dirigimos el láser hacia la malla trabecular con un lente especial para tratar de aumentar el flujo de salida de humor acuoso a través de la malla trabecular y disminuir así la cantidad de medicamentos que usa el paciente. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, las cirugías filtrantes, tenemos la trabeculectomía, en la cual hacemos una comunicación entre la cámara anterior del ojo a través de una esclerotomía hacia la región subconjuntival, formando así una ampolla de filtración de humor acuoso, la cual posteriormente se va a drenar hacia las venas epiesclerales y a la circulación periférica. Es la cirugía que más disminuye la presión intraocular, una cirugía antigua, pero hasta ahora las terapias nuevas no han logrado superarla. Y posteriormente están los implantes valvulares, en el cual se trata pues, de un dispositivo valvulado que tiene un plato y un tubo valvular. El plato valvular va en la región, por lo general, superotemporal, y el tubo se va a través de un túnel en la esclera, se va a introducir en la cámara anterior, por donde va a salir el humor acuoso hacia este tubo, hacia este dispositivo valvular. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.